Pedro y Juan ante el concilio. El eco de los pasos resonaba en las piedras del templo. Pedro y Juan, pescadores sencillos, ahora eran tratados como criminales. Su delito, hablar del nombre de Jesús, proclamar que en él hay vida, sanidad y salvación. Frente al concilio, los poderosos de su tiempo, los sabios, los religiosos, los doctores de la ley, miraban con desprecio a estos hombres sin letra y del vulgo. Pero había algo que el concilio no podía negar. El cojo sanado estaba allí de pie, como testigo vivo del poder de Dios. Hoy también vivimos en tiempos donde testificar de Jesús puede traer oposición, críticas o rechazo. Pero la historia de Pedro y Juan nos recuerdan que Dios usa a gente común para hacer cosas extraordinarias. En Hechos, el capítulo 4, el versículo 1, se comienza narrando esta historia de la siguiente manera. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. En esta historia narrada aquí en el capítulo 4 del libro de los Hechos podemos aprender algunas cosas interesantes e importantes. Primero, es que Dios usa a personas sencillas. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 13. No se necesita un título universitario para ser usado por Dios. Lo que transforma a un hombre o a una mujer ordinaria en un instrumento extraordinario es haber estado con Jesús, es pasar tiempo con Jesús. Hoy usted me podría decir, pero Jesús ya no está entre nosotros, ¿cómo puedo pasar tiempo con Él? Pues pasa tiempo con su palabra, pasa tiempo con su espíritu, pasa tiempo en oración. Llénate de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Jesús. Es el Espíritu Santo, es Dios. La gente que se adentra a las cosas del Señor, como la lectura de la palabra, la vida de oración, están en comunión con Jesús, y esto es lo que logra transformarlos en personas extraordinarias para estar al servicio de Jesús. En Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 27 al 29, dice Dios en su palabra: el Señor escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Te pregunto hoy, ¿estás dispuesto a ser un instrumento en las manos de Dios aunque el mundo no te reconozca? No busques fama, no busques reconocimiento, no busques aplauso, no busques que la gente te rinda pleitesía. No. Tú buscas que el Señor sea reconocido. Y si ese es tu deseo, te aseguro que no importa si tú no fuiste a un gran instituto bíblico, te aseguro que si tú, lleno del Espíritu Santo y conocedor de la palabra de Dios, serás un hombre o una mujer usado poderosamente por Dios. En segundo lugar, el poder de Dios se manifiesta donde hay fe y valentía. Pedro no titubea, proclama abiertamente que Jesús de Nazaret, al que crucificaron, les dice, es quien ha hecho este milagro, y declara que en ningún otro hay salvación. La fe auténtica no se esconde. Cuando creemos de verdad, hablamos, actuamos y vivimos de manera que el mundo no puede ignorarlo. Romanos el capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No tenemos por qué andarnos escondiendo. Tenemos que proclamar con valentía que somos hijos de Dios, que proclamamos el evangelio de Jesucristo.
Hoy la gente no está mostrando su fe con valentía, están callados por temor y esa es la razón por la cual la iglesia, las congregaciones no están llenas de gente rebosando del Espíritu Santo. Porque estamos escondidos, porque tenemos miedo, porque no mostramos nuestra fe con valentía. En tercer lugar, obedecer a Dios es más importante que obedecer a los hombres. Cuando el concilio les prohibió hablar en el nombre de Jesús, Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Cuán importante es decir estas palabras en este tiempo? Cuando las cosas que ocurren a nuestro alrededor, todo trata de callarnos. Trata de decirnos que estamos mal, que estamos locos, que estamos predicando un mensaje que ya no es actual, que ya nadie lo necesita. Y si esto nos atemoriza, no vamos a obedecer a Dios, sino vamos a tenerle temor a los hombres y vamos a obedecer más a los hombres. Jóvenes el día de hoy están callados. En la universidad, en el colegio o donde estudian o donde se desenvuelven, están callados por causa de lo que los demás pueden decir. ¿Por qué callamos frente a un poder que puede transformar la sociedad, puede transformar las familias, puede transformar a un hombre y a una mujer? La verdadera obediencia a Dios se prueba cuando obedeces cueste lo que cueste. Cuando decir la verdad te trae críticas. Cuando ser fiel a Cristo significa perder popularidad o comodidad. En Gálatas el capítulo 1, versículo 10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Estás dispuesto a obedecer a Cristo cueste lo que cueste? Hoy, Dios sigue buscando personas comunes que estén dispuestas a obedecer con valor. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas una posición importante. No necesitas un título que te dé una congregación o una iglesia. Solo necesitas un corazón rendido a Jesús. Un corazón que diga: Señor, úsame, aunque sea pequeño, aunque sea sencillo, úsame para mostrar tu poder. Hoy el mundo necesita ver cristianos valientes, hombres y mujeres que, como Pedro o Juan, prefieren desobedecer a los hombres antes que traicionar su fidelidad a Dios. Hoy tú puedes ser uno de ellos. Levántate, habla de Jesús, vive para Él. No calles, no retrocedas, no temas, obedece a Dios, cueste lo que cueste, porque este poder transformador es lo que la gente necesita, es lo que el mundo necesita, es lo que tu familia necesita, es lo que los jóvenes necesitan, es lo que los niños necesitan. No estás perdiendo tu tiempo predicando del Evangelio de Jesucristo. Estás siendo parte del poder transformador que llenará esta tierra con la gloria del Señor. La gloria postrera será mayor que la primera. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos y seguirnos. Mañana tenemos nuestro devocional de manera personal. Escúchelo, compártelo y permita que más personas escuchen la palabra de Dios.